Hola amigos. Porque Putin pronosticó en diciembre de 2019 que la Unión Europea colapsaría hacia el año 2028. Hoy todo el mundo sabe que Polonia ocupa un lugar destacado en cuanto al sentimiento rusofóbico. Parecería que si un país promueve tan activamente la idea de abolir todo lo ruso, entonces debería al menos tener el margen de seguridad necesario, y ciertamente no debería depender del país que odia tan ferozmente. Sin embargo, en la práctica todo resultó ser exactamente al revés. Después de que los polacos, zigzagueando con sus vecinos, comenzaran alegremente a implementar sanciones antirrusas, resultó que éstas afectaban principalmente a la propia Polonia. Además, el efecto fue tan ensordecedor que, en medio de conversaciones sobre los increíbles éxitos de la producción de electricidad en el país, la Agencia Nacional de Estadística Polaca decidió urgentemente clasificar estos datos. Vale la pena señalar que recientemente Polonia demostró un desempeño excelente en esta área. Por ejemplo, tan recientemente como en 2021, el país registró un máximo histórico en producción de electricidad. Entonces, ¿qué pasó con la industria energética polaca este año? ¿Es realmente tan malo que las autoridades polacas hayan tenido que ocultar esta información a sus ciudadanos? ¿Porque los expertos se refieren a la situación actual solo como un Armagedón energético? Durante el último año y medio, Varsovia ha estado tomando todo tipo de medidas para garantizar que Rusia, a la que tanto odia, se vea envuelta en una crisis, pero antes de que pudiera mirar atrás, la crisis ya había llegado dentro de la propia Polonia. Hoy en día, los polacos se enfrentan a problemas colosales de escasez de energía, por lo que es difícil encontrar otra definición para la situación actual que no sea Armagedón. Y el hecho de que la Agencia Nacional de Estadística Polaca oculte los indicadores a miradas indiscretas es una clara confirmación de ello. En 2023, la industria energética polaca entró bruscamente en un embudo de colapso. Durante los 7 meses de este año, el país registró una caída en el volumen de electricidad producida del 10,5%, lo que en realidad es mucho. Para comprender la magnitud del desastre, basta citar el ejemplo de Rusia en 1994, cuando el país colapsó y la industria quedó en ruinas. Así, ese año la caída del volumen de electricidad producida en Rusia fue del 8,5%. Si comparamos la caída interanual del nivel de electricidad producida en Polonia, podemos ver que en julio de 2023 cayó un increíble 18,4% en comparación con el año anterior. Si en los próximos meses la dinámica porcentual no deja de crecer, entonces esto ya no significará una crisis, sino un colapso del país. Nuevamente, si lo comparamos con Rusia, en el final del gobierno de Yeltsin en 1998, la disminución en la generación de electricidad en relación con el máximo soviético fue del 23,6%. Pero, después de todo, este fue el resultado de un drama específicamente ruso, que duró hasta 8 años. Hoy Rusia está mostrando un excelente desempeño y si miramos las cifras de julio de 2023, en comparación con julio de 2022, podemos ver que Rusia está experimentando un aumento en la producción eléctrica del 2,5%. Y esto es para un país que se encuentra en una etapa candente de confrontación con todo el occidente colectivo, un país sancionado y lanzado al abismo de una guerra. Por contra, el ejemplo polaco, a pesar de las optimistas previsiones de los analistas polacos, y del gobierno polaco de que los bajos precios récord del gas en 2023 conducirían a una reactivación de la actividad empresarial, esto no ha sucedido. Por el contrario, en un contexto de pérdida del mercado de ventas ruso, y la alta inflación, la producción en Polonia está disminuyendo rápidamente. Según la Agencia Nacional de Estadística Polaca, en 25 de 34 industrias se registró una disminución en los indicadores de producción industrial, indicadores críticos para el país, que siguen cobrando impulso. Por ejemplo, en julio la producción industrial cayó un 8,5%. Polonia, con sus propias manos, creó condiciones inaceptables para su industria y ahora se encuentra acorralada. Hoy el país ocupa una posición de liderazgo entre los países de la Unión Europea en términos de inflación.
En junio de este año ascendía al 11,5%. Estamos contentos de que los precios no hayan cambiado desde mayo y que la inflación anual haya disminuido, dijeron los observadores de la publicación polaca NDP. Pero esta caída es tan lenta que en junio estábamos en el primer lugar en la lista de los países de la Unión Europea con el mayor aumento de precios en un año. Mucho más activo que en Polonia, la inflación está disminuyendo en los países bálticos, que recientemente nos superaron en esta calificación negativa, escriben los observadores de la publicación polaca NDP. Alemania también jugó un papel negativo en la situación actual. La caída de la producción alemana debido a la reducción de la demanda provocó una reducción del 6% en la producción en las fábricas ubicadas en Polonia. El aumento de la inflación y la necesidad de reducir los costes existentes están empujando a las empresas polacas a detener la producción y, en algunos casos, a la quiebra. Las empresas de los sectores del comercio, la construcción y el transporte corren hoy el mayor riesgo. Solo en el primer semestre de este año 2023, el número de empresas que suspendieron sus actividades representó el 66% del total de todo el año pasado. Esto sugiere que si esta tendencia continúa durante los próximos meses, en diciembre de 2023 el número total de empresas que han detenido sus actividades superará las 220.000, un 30% más que el año pasado. Tomasz Westawik, representante de Dunet Bradstreet Polonia, hace una previsión decepcionante. Sí, por supuesto, la economía polaca nunca ha sido líder en la Unión Europea, pero el enfrentamiento y la ruptura total de los vínculos con Moscú no hicieron más que exacerbar esta circunstancia. Los expertos que tienden a establecer paralelismos comparan la situación actual en Polonia con una ola de ataques nucleares que podrían destruir al menos una quinta parte de todo el potencial industrial de Polonia. Y para ello, el gobierno de Morawiecki duda, solo necesitó 1 año y medio. Algo realmente increíble. Sin embargo, todo el mundo sabe que Melodía canta Duda, y la participación en este coro le costó cara no solo a Polonia, sino a toda la Unión Europea, especialmente a Alemania, que tiene empresas en Polonia, y un eslabón débil de una cadena debilita toda la cadena. Tampoco hay buenos augurios para Alemania. Varios analistas ven su futuro muy sombrío, por ejemplo, el analista Jacob Kermi, que dice que la economía alemana ha retrocedido 200 años. Dice Jacob Kermi, que la economía alemana está atravesando una catástrofe, decenas de miles de empresarios quiebran cada año, y el desempleo generalizado obliga a los especialistas a abandonar el país. Jacob Kermi se lo dijo al periodista israelí Alexander Waldman en directo en una entrevista, donde el presentador le preguntó sobre las perspectivas de Alemania. Si Alemania evoluciona así, muy pronto volverá a ser la Alemania anterior a Bismarck. El número de quiebras en Alemania asciende a decenas de miles al año. La industria se derrumba, la base de la industria alemana, la industria del automóvil, se derrumba. Decenas de miles de especialistas altamente cualificados abandonan Alemania y se trasladan a Estados Unidos, Australia, o a cualquier lugar, porque no hay donde trabajar y las empresas dejan de ser rentables, dijo Jacob Kermi. Y destacó que sin energía barata la economía alemana está condenada al fracaso. Alemania construyó su economía con energía barata de Rusia. Ahora su economía se basa en recursos energéticos ultracaros, que se ve obligado a comprar a Estados Unidos, o incluso a Rusia, pero a un precio no rentable. También se enfrenta a los intentos más serios de Estados Unidos de destruir la industria alemana, convirtiéndola en un apéndice de la estadounidense, añadió el experto. Por su parte el famoso sociólogo alemán Ulrich Schneider, dice que Alemania se está convirtiendo en un estado de mendigos, un aumento increíble en toda la gama de precios, especialmente de la energía, que ha llevado a un aumento en el costo de la vida, amenaza con colapsar a la sociedad alemana. Para Alemania, esto podría tener consecuencias dramáticas. De hecho, Alemania va camino de convertirse en uno de los estados deprimidos, el país de los pobres.
El sociólogo alemán Ulrich Schneider se pronunció al respecto en una entrevista con la edición local de la revista Focus. El aumento casi instantáneo del costo de vida ha llevado a un aumento de la pobreza, o incluso de la indigencia, y esto no sucede en la última economía de la Unión Europea, sino en Alemania. Las personas que de alguna manera tenían bajos ingresos se empobrecieron aún más, su poder adquisitivo se hundió aún más. Dichos segmentos de la población ya no saben cómo pueden vivir económicamente durante un mes, advierte el experto. En su opinión, la composición de los estratos empobrecidos de la sociedad se ha expandido demasiado, ha adquirido una masa peligrosa. Schneider también señala que incluso la clase media está empezando a experimentar dificultades. Lo peor es que no hay reservas. En cuyo caso, una lavadora defectuosa, o un mantenimiento programado del coche se convierten rápidamente en un auténtico desastre para las economías empobrecidas. Resumiendo, el sociólogo Ulrich Schneider afirma con amargura que para los que todavía están a flote, la angustia por la crisis se va convirtiendo poco a poco en auténtico miedo. Aquellos que han sufrido, convirtiéndose en mendigos, ya están entrando en un estado de desesperación. Esto nos lleva sin duda a diciembre de 2019, cuando Vladimir Putin predijo el colapso de la Unión Europea, que hasta incluso le puso una posible fecha a finales de 2028. ¿Podemos nosotros humildes ciudadanos creer que algo así se puede decir por una ocurrencia, sobre todo conociendo la trayectoria de quien lo dice? Más bien creo que no. Lo único que nos queda es analizar si lo que dijo Putin en 2019 puede estar basado en algún conocimiento que él manejase, si le movió la lógica ante el engendro que es la unión de mercaderes. O incluso, si sería porque él tiene herramientas para ayudar al colapso, si la Unión Europea sigue acosando a Rusia con sanciones y con su brazo armado OTAN. Veamos lo que dijo en aquel entonces. Putin dijo que estaba observando con alarma lo que está sucediendo ahí, en referencia a la Unión Europea. Pues ya vemos lo que ha ocurrido desde 2019 hasta hoy, que la Unión Europea y la OTAN han seguido acosando a Rusia hasta provocar la Tercera Guerra Mundial, que por ende, hará colapsar a la Unión Europea como predijo Putin. Como ya hemos hablado al principio del vídeo del colapso parcial y actual, ahora vamos a recordar en qué se basaba Putin en 2019 para augurar tal colapso. Que se decía en diciembre de 2019. Si la Unión Europea colapsa, no solo las economías de sus miembros sufrirán, sino todo el sistema circulatorio que la globalización ha hecho común a muchas naciones. Y al parecer por ahí van los tiros, según Putin, es la economía la que puede convertirse en un factor de desintegración dentro de la Unión Europea. Yo creo que esto que dijo Putin no se refería a la crisis económica, sino al crecimiento económico en las fronteras orientales de la Unión Europea, que perderán pronto el chupar de la piragua común, para convertirse en donantes a las arcas comunes. Unas arcas enormes, que se tragarán por la gran garganta de las burguesías. Que todo lo que puedan exprimir a sus tontolabas de súbditos, se les hace poco. La lógica aquí es transparente. Si bien Bruselas financia una variedad importante de programas de desarrollo, y envía subsidios directos a Europa del Este, lo hace porque necesita ganarse a unas poblaciones suavizando los contrastes y reduciendo la brecha entre los antiguos estados de la Unión Soviética y la vieja Europa. Para estados como Polonia, Hungría, Rumanía, los Bálticos, y otros, es beneficioso ser parte de la Unión Europea, a los que la propaganda capitalista los ha metido de lleno en una posverdad de la que luego hablaremos, haciéndoles creer que están dentro de un castillo de chocolate, como en el cuento de Hansel y Gretel. Pero tan pronto como estos países se conviertan de receptores a donantes, y se vean obligados a prestar sus propios fondos para apoyar a los que estén rezagados, y vean cómo engordan el culo las burguesías financieras, pueden perder todo deseo de seguir en la Unión Europea. Este proceso es absolutamente inevitable. La única pregunta que queda por hacer es el momento, y es obvio que el Brexit acelerará el enfoque de esta fecha, porque Gran Bretaña fue uno de los donantes. Y cuando han visto que ahora parte de unos recursos que no tienen,
van a parar a países a los que antes miraban por encima del hombro. Es cuando empiezan a salir las esencias verdaderas de sus entrañas, y es por eso que estamos viendo aflorar de una forma alarmante el nazismo por todas las poblaciones europeas, pero donde muy significativamente se acrecentan es precisamente en los países del este de Europa. Actualmente, las economías de Europa del Este están, en principio, creciendo más rápido que las economías de Europa Occidental, con la excepción de los estados pequeños, y de Irlanda. En el antiguo bloque soviético, el aumento anual es del 3 al 5%, en el oeste, en el mejor de los casos es hoy de un 2%, y las economías más grandes tienen alrededor del 1% de crecimiento. Está claro que esto se debe, entre otras cosas, al efecto de que parten desde rentas más bajas y las ayudas les dinamizan sus economías, los rezagados se ponen al día muy rápidamente y el progreso en su caso es obvio. Pero luego les llegan los buitres con las rebajas, y es ahí donde el fascismo que se está arraigando en sus ciudadanos, le empiezan a echar la culpa a Bruselas, y es ahí donde empezará el baile. A Estonia, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, que son relativamente prósperas, les está yendo mejor que a otros. Su población ya ha alcanzado un nivel de ingresos alto o al menos satisfactorio. Y una coincidencia milagrosa, son estos estados los que constituyen su propia asociación política, que se opone firmemente a la Bruselas oficial. Curioso, ¿eh? Estamos hablando del Grupo Visegrado, formado en 1991. Este grupo tuvo su origen en una cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de Checoslovaquia, Hungría, y Polonia, el 15 de febrero de 1991. Václav Havel, por parte de Checoslovaquia, Lech Walesa, el presidente de la República de Polonia, y József Antall, el primer ministro de la República de Hungría. El encuentro se llevó a cabo con el fin de establecer una cooperación entre estos tres estados. 4. Con la posterior división de Checoslovaquia en 1993, para acelerar el proceso de integración europea. Irónicamente, estos países se unieron para unirse a la Unión Europea, y apoyarse mutuamente en este camino. Pero los tiempos han cambiado, y ahora este cuarteto critica duramente a Bruselas por su política de inmigración, y a los funcionarios europeos por interferencia irracional en los asuntos de los países soberanos, es decir, en sus propios asuntos. En 3 de los 4 estados del grupo, el poder está ahora en manos de los euroescépticos. En Polonia, es el partido Ley y Justicia que ganó las últimas elecciones con consignas en el espectro del conservadurismo y el nacionalismo polaco, y criticó con saña a Berlín y a Bruselas. En Hungría, Viktor Orbán, no está perdiendo terreno con su partido Fidesz, y es el principal enemigo del globalista Soros. Y en la República Checa, el presidente Zeman, y el primer ministro Babiš. Y desde este cuarteto, la juventud está trabajando activamente para provocar un Maidán en Moscú, ya que en el fondo ellos quieren que Rusia se integre en Europa. Y en un contrasentido sin parangón esos mismos jóvenes se dejan convencer por quienes les inculcan una rusofobia enfermiza. Todos estos son países muy diferentes, donde hay una República Checa, atenta y tolerante, y donde Polonia o Hungría, que son opacas al oscurantismo, y todavía se imaginan a sí mismos como un imperio. Y sin embargo, están unidos por el hecho de que se han formado y madurado hasta el estado actual, precisamente como estados nacionales, donde se valora mucho el concepto de soberanía. En vista de esto, uno no debería sorprenderse de que los checos liberales hayan elegido a presidentes por 2 veces seguidas que descaradamente no usan la bandera de la Unión Europea, aunque la ley de la Unión Europea así lo exige. A los ojos de muchos polacos, húngaros, y checos, la burocracia de Bruselas, enemiga de sus tradicionales orgullos nacionales, les hiere su orgullo nacional, y el rechazo de los euroburócratas no elegidos en las urnas y dudosamente efectivos, que intentan poner a los estados de la Unión Europea, todos ellos muy diferentes entre sí, bajo un mismo denominador común. Aquí hay que agregar la aparente inconsistencia económica de la membresía en la Unión Europea. Y es por eso que el pronóstico de Vladimir Putin tiene muchos visos de hacerse realidad.
Además, en verdad, nadie parece discutir el hecho de que la Unión Europea ha sufrido una crisis estructural dentro de su seno. La población de muchos países reprueba cada vez con más fuerza este diseño, y la victoria de los euroescépticos en las elecciones cada día es más espectacular, incluso que la salida de Gran Bretaña. Y es aquí donde la maquinaria propagandística de las burguesías empiezan a echar humo de tanto trabajar, para crear en las mentes de los jóvenes una realidad paralela a la verdad, ya que muchos o la mayoría lamentarán el fin de la era del socialismo. Pero la rueda de la historia no retrocede, y puede que los procesos políticos que se dieron en Europa del Este a finales de la década de 1980, y principios de la década de 1990, bajo la influencia de la posverdad que las élites han inventado, puedan ser revisados por esos jóvenes, y que además están en condiciones de hacerlo. ¿Pero qué es la posverdad en realidad? Mucho se ha escrito sobre ella, pero nadie habla claro más allá de la gramática, que dice que es una verdad posterior. Voy a intentar explicarlo, pero antes de nada quiero dejar sentado que, adentrados como estamos en la era Internet, hay dos personajes históricos que están brillando con luz propia, de una forma que el capitalismo no encuentra armas propagandísticas para que queden desterrados, del acervo cultural de la propia historia. Me estoy refiriendo a Karl Marx, y a Vladimir Lenin. ¿Por qué? Estos días precisamente la OTAN está celebrando en Londres su 70 aniversario. No sé qué celebran de verdad, a no ser que celebren ser insignes representantes de la posverdad, y los ejecutores de que la Unión Europea no sucumba ante la verdad. Los políticos y los líderes gubernamentales de todo el mundo están tratando activamente de utilizar la verdad posterior como una herramienta, pero pocas personas lo entienden, porque para ellos, la verdad posterior no es más que otra forma de demostrar que su oponente está bien, o mal. No tienen otra forma de enjuiciar al oponente, o está bien, o está mal. Pero, de hecho, la posverdad implica la existencia simultánea de muchas verdades diferentes. La izquierda tiene su propia verdad, la derecha tiene la suya, los ecologistas radicales tienen la suya, los partidarios de su propia teoría de la conspiración, y los científicos tienen la suya, y los fundamentalistas religiosos tienen la suya. Y ya no existe la ley aristotélica del tercero excluido, cuando dos juicios, uno de los cuales niega al otro, pueden ser verdaderos o falsos al mismo tiempo. Ahora hay tantos juicios, tantas verdades, que dice adiós a los clásicos. Y entre estas muchas verdades no hay una brecha, una franja neutral, no hay oportunidad para la discusión y el compromiso. Lo que nos lleva directamente a que el tercer excluido, tiene que ser Marx, o Lenin. O ambos. Durante la Guerra Fría, cuando solo había dos verdades, la oportunidad de compromiso permaneció. Ahora, en la era de muchas verdades, o sea en la posverdad, nadie acepta comprometerse. Es decir, la posverdad subyuga a los políticos modernos, los priva de la libertad de maniobra, los convierte en esclavos ciegos. Y convierte sus soflamas desde sus púlpitos en toda una proclamación sofista. Así que vamos a poner a la posverdad en su sitio. Ahora más necesario que nunca, porque otro de los brazos armados del capitalismo son las noticias falsas, acuñadas con el nombre de fake news, difundidas por los mismos que han sostenido a la posverdad como verdades absolutas, dejando a la inmensa mayoría de ciudadanos en la creencia de que la posverdad que a él le han inculcado es la única verdad. El yo soy así, y pienso así, se ha adueñado de las mentes de millones de personas, que además se creen a sí mismos que forma parte de su propia personalidad, y ni de coña se les puede convencer que son víctimas de una posverdad concreta, que nada tiene que ver ni con la verdad en sí mismo, ni con la realidad. Y esto es lo que nos lleva directamente a Marx, y a Lenin. Mucho se suele hablar de que la verdad nos hace libres, y es cierto, por eso normalmente las posverdades salen a la palestra, para tapar la verdad que a alguien no le interesa que veamos. También se filosofa mucho, con que no existe la verdad absoluta, que nadie estamos en posesión de la verdad absoluta. Es por eso que yo tengo que reconocer que alguna verdad absoluta sí existe. Es por lo que me remito a Marx, y a Lenin. Toda la teoría de Marx es cierta, y la primera de todas es,
que Marx a lo largo de su trayectoria, la principal enseñanza que nos deja, es que aprendamos a pensar. Para definir el marxismo, sus derivas y transformaciones posteriores a su nacimiento, se tiene que enfocar bajo el prisma de que nació como un mecanismo ideológico, para poder estructurar desde las esferas intelectuales un discurso que llegara a dotar a la lucha obrera de un espíritu unitario, internacionalista y colectivo, para afrontar la lucha contra el capitalismo. Y es aquí donde radica una de las verdades absolutas. ¿Cómo es que en una sociedad donde el 99% de las poblaciones son de clase trabajadora y productora de la riqueza, y sin embargo las rentas de ese trabajo van a parar al otro 1% de la población que a su vez son los dueños de los grandes medios de producción? Entonces Marx nos enseñó a no aceptar esa desigualdad, a concienciarnos como clase, y a luchar por ella. Por la otra parte tenemos a Lenin, que al margen de llevar el marxismo a la práctica revolucionaria, desarrolló su pensamiento para que no caigamos en la trampa de las posverdades, que a buen seguro sabía que el capitalismo se inventaría, para que la esencia marxista quede difuminada en un mar inmenso de posverdades. Esto ahora en los tiempos de Internet está quedando más que claro que es así. Cuando Lenin dejó escrito su pensamiento: los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Esta es otra de las verdades absolutas. Por eso los profesionales del engaño se dedican a taparla con cantidades enormes de posverdades, para que la auténtica verdad sea difícil de encontrar en el pajar de las posverdades. Y en este inmenso pajar, nos encontraremos con posverdades asombrosas, llegando algunas a ser infumables intelectualmente, como las religiosas, y las ideológicas, con las que se han pasado de frenada, y ya, ni ellos mismos se creen que la posverdad que inventaron como posverdad, sea una posverdad, sino una verdad absoluta. Ejemplos hay miles, pero voy a hacer alguna reflexión sobre cómo no se apean del caballo si alguien no los descabalga. Digo yo que será, porque tristemente hay receptores que el engaño les gusta y se suben al carro del autoengaño, negándose incluso a pensar, si ese pensamiento le puede sembrar alguna duda sobre su posverdad. Y es por eso que yo todavía no he visto a nadie de derechas defender su ideología fundamentando de por qué es mejor que toda la economía del planeta tenga que estar en manos privadas de un 1% de la población, viviendo a cuerpo de rey, mientras que casi la mitad de la misma se muere de hambre y necesidades. Creo que vosotros tampoco lo habréis escuchado, por la sencilla razón de que es un auténtico exabrupto antirracional. Y si alguien defiende algo así, queda marcado. Entonces, ¿a qué han recurrido siempre para fundamentar su falacia? Pues a lo de siempre, a las posverdades. ¿Cómo fundamenta la derecha sus teorías ideológicas irracionales? Sencillo, diciendo que el socialismo es malo. Esa es la posverdad. Y si alguien se posiciona en un hipotético e inexistente centro político, su posverdad será que ni la extrema derecha, ni el marxismo sirven, y hablan de extremismos, a los que adjetivan de igualmente malos. Y si a un practicante de una religión se le pregunta, ¿por qué la ha elegido entre los cientos de religiones que hay? Seguramente su respuesta sea que su religión es la verdadera, porque está escrito en los libros sagrados que el verdadero Dios les legó. Y las demás religiones no son las verdaderas. Esa es otra de las grandes posverdades, que las otras no son las verdaderas, porque la verdadera es la suya. Otras grandes posverdades son con las que nos bombardean cada vez que abren la boca los políticos de la Unión de Mercaderes. Todavía solo hace unas horas que ha tomado posesión de su cargo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que para abrir boca, nada más que fue elegida, la primera posverdad que lanzó fue que iba a trabajar por recuperar los verdaderos valores de la forma de vida europea. En una clara alusión al marxismo, porque claro, ella está en el lado de las burguesías europeas, y la única forma que tiene de defender sus valores ante sus sesudos ciudadanos, es lanzar la posverdad de que el marxismo y el comunismo son malos.
y en este caso su posverdad alcanza directamente a Rusia, haciéndola blanco de las iras de las burguesías. Y uno es que llega a volverse loco cuando tiene que metabolizar tanta incongruencia, y tanta mala leche, porque esta señora, para no odiarse a sí misma por haber nacido en la tierra de Karl Marx, la toma con Lenin, y su patria. Y expatria directamente a su paisano Marx. Para que nadie piense que uno de los valores de Europa puedan ser el marxismo. ¿Dónde nació Karl Marx? Ni puta idea, solo sé que vivió muchos años en Inglaterra, y allí escribió cosas muy malas que luego los rusos las pusieron en práctica, y en Europa no somos así. En Europa tenemos valores europeos, que nada tienen que ver con el marxismo. Esa, amigos, es una posverdad para esconder otra verdad, como que la pobreza está asolando a Europa. Bulgaria se ha convertido en el país de la Unión Europea con el mayor número de ciudadanos que viven por debajo del umbral de pobreza. Según ha dado a conocer Interfax, con referencia al Servicio Estadístico de la Unión Europea, Eurostat, que yo me imagino que además estarán cocinadas. Vivir más allá de la pobreza o la exclusión social implica al menos una de tres condiciones: bajos ingresos, serias dificultades financieras, o vivir en hogares con poco empleo. En Bulgaria, esos ciudadanos eran casi el 33%. Otros países de la Unión Europea con alta pobreza también son Rumanía, 32.5%, Grecia, 31.8%, Letonia, 28.4%, Lituania, 28.3%, Italia, 27.3%, y España, 26,1%. Las tasas de pobreza más bajas se encuentran en la República Checa, 12.2%, Eslovenia, 16.2%, Eslovaquia, 16.3%, Finlandia, 16.5%, Países Bajos, 16.7%, Dinamarca y Francia, 17,4%, y Austria, 17.5%. En total, en 2018, el 21,7% de la población de la Unión Europea vivía por debajo del umbral de pobreza. Eso, dicho así, parece números sin alma, pero si lo traducimos nos da que más de 111 millones de seres humanos en la Unión Europea no tienen derecho a una vida digna. Bien, amigos, esta señora tiene que explicarnos si este es el estilo de vida europeo, y de paso recordarle de que en la Rusia actual, según esas organizaciones, el nivel de pobreza es del 12,7% de la población. Y sigue aumentando desde que ya no es socialista. Pero ni se me ocurriría preguntar, porque ya me sé la posverdad que me lanzará a la cara, que me vaya a China, a Corea del Norte, a Cuba, etcétera, etcétera. Y veré lo que es pobreza. Pues bien, esto escribimos en El Espejo en diciembre de 2019, cuando Putin pronosticó el colapso de la Unión Europea para 2028 aproximadamente. No han pasado ni 2 años, y ya nos han metido en la Tercera Guerra Mundial, y la pobreza ya ha alcanzado incluso al motor de la Unión Europea, como era Alemania, que viene después para la Unión Europea. ¿Qué sabía Putin en esas fechas? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.